relacionar ese campo con el ID de cliente que yo creé en la otra tabla. O sea, si yo quiero ver un reporte de ventas y ya relacioné estas dos tablas, yo selecciono ID de cliente de la tabla clientes y puedo seleccionar las ventas, los impuestos y el total, por ejemplo. Y puedo sacar una nueva tabla, que es a lo que llamamos consulta, con únicamente los datos que yo requiero, tomando campos de las dos tablas, sin que sean información separada. Yo puedo generar muchas tablas con base en generar consultas con base en varias tablas. ¿Sí me explico, Allen? Sí. Entonces, bueno, vamos a esto. Me salió un poquito para explicarte la llave principal. Aquí le vamos a dejar así, permitir access, agregar la llave principal, porque es un ID numérico el que tenemos aquí, no me genera ningún problema. Entonces le voy a dar siguiente y como queremos llamar a la tabla, base de datos. Y ahí genera un proceso. Dice finalizada la importación del archivo, nos da la ruta y el nombre que elegimos, base de datos. Desea guardar estos pasos de importación. Esto le permitirá repetir rápidamente la operación sin utilizar el asistente, que son esas importaciones guardadas que veíamos acá. Yo no la voy a guardar, regularmente no las guardo. Le doy cerrar. Y en ese momento yo ya tengo disponible, Allen, aquí en el panel de la izquierda, que es donde se guardan todas las tablas, la información. Si Excel no me dio la capacidad para procesar 600,000 registros, por ejemplo, Access me lo va a dar sin problema. Entonces, si yo le doy doble clic a esta tabla, yo ya voy a tener la información cargada aquí. ¿Ya viste? Que es lo mismo que utilizábamos en el curso de tablas dinámicas. Ajá. Y aquí, obviamente, pues yo ya tengo mi repositorio, ¿no? Mi almacén de datos que aquí tiene lo... Dame un segundo que se puso negra la pantalla, no. Ok, Ahora sí. ¿ya volvió? Sí, no sé por qué se pone toda negra. Ok, me avisas, me dices para que devuelva la señal. Ahora sí. Muy bien. Entonces, Allen, ¿recuerdas bien esta tabla? Ya la tenemos en Access. Ya la trajimos de Excel hacia Access. La importamos, es decir, lo que pase con el archivo que tenemos de Excel, si se modifica, si lo eliminas, si pasa algo con aquel ya no nos importa. Lo único que hicimos fue prácticamente copiar la información y pegarla aquí. No hay ninguna relación hasta este momento de aquel archivo de Excel con esta tabla y con esta base de datos de Access. ¿Ok? Ya quedan nulas. Si modifico algo allá, no se ve afectado acá. Absolutamente, ya queda nula. Esa fue la importación nada más. Ok. La copia prácticamente. Ok. De esto entonces, al yo ya tener aquí mis datos, ya sea yo que puedo trabajar esta información en esta tabla, si yo quisiera seguir llenando esta información, yo tengo la posibilidad de empezar a llenar aquí con otros registros. Si fuera el caso. Si no es el caso, que es lo que yo uso mucho, yo ya guardé mi millón de datos en esta base de datos. Le voy a dar guardar como. Me pide que cierre los objetos, se refiere a la tabla. Y vamos a guardarla también en mi escritorio. Y le vamos a llamar ejemplo 1. Listo. Yo ya la guardé, en ese momento yo la voy a cerrar. Y ahora voy a abrir Excel. Voy a abrir un libro en blanco. Y ahora, ¿cómo voy a traer la información o cómo voy a crear información con base en lo que hay allá en esa base de datos? Lo que yo me imagino, Allen, es que, por ejemplo, tú llegaste al millón de registros en Excel, se hizo lenta tu tabla, pero ¿qué crees? Que a ese millón de registros tienes que meterle más información.
Entonces, lo que tú puedes hacer es ir generando mes a mes la información e irla agregando, porque también hay una forma de agregarla a toda esa tabla que ya tenemos, agregar más datos. Y ya nada más ir jalando los datos de aquí de Excel para crear tus reportes. Entonces pensemos que ahorita ya tenemos el millón y el siguiente mes vas a agregar más información. Ok. Excel, obviamente, digo, Access, obviamente te va a permitir meter 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones de registros. No pasa nada. Pero hay que reportearlo de una forma bonita, presentable, formal, si tú quieres. Y entonces vamos a tener que usar Excel porque aparte de que le sabemos más Excel, los informes y los reportes de Access no son como muy buenos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir a la ficha datos y vamos a ir a obtener datos externos. Hacemos clic. A mí se me agrupa porque mi resolución es un poco grande. Cuando no es grande aparecen así como estos menús de acá. Obtenemos datos externos y ahora va a ser ¿desde dónde? Desde una base de datos de Access. Hacemos clic. Vamos a buscar igualmente la base de datos de Access y vamos a seleccionar ejemplo 1, que fue la tabla que nos llevamos. Ajá. En ese momento nos va a aparecer un cuadro que nos dice ¿qué quieres hacer tú con esta información? Puedes extraer la tabla, puedes extraer el informe de tabla dinámica, Ujú. puedes crear un gráfico dinámico o crear únicamente la conexión. Lo mismo que te decía, puedes extraer la tabla y no pasa nada, ya lo que pase de aquel lado, no va a afectar. Puedes crear una tabla dinámica o únicamente crear la conexión y posteriormente crear la tabla dinámica, el gráfico o extraer los datos. Sería ilógico que seleccionaras tabla si lo que está pasando en Excel es que cuando tienes la tabla en Excel, no te alcancen las filas. Entonces lo que regularmente hacemos es únicamente con la información de aquella base de datos crear un informe de tabla dinámica, ¿sí? Ajá. Entonces ya selecciono informe de tabla dinámica, ¿Dónde dices tabla? Dame un informe de segundo. la segunda opción, informe de tabla dinámica. ¿Sí, sí está actualizando bien tu pantalla? Sí, sí. Informe de tabla dinámica. Ajá, la primera es tabla, pero lo que te decía, sería ilógico traerme la tabla si es lo que ya no cabe en Excel. Exactamente. Ajá, entonces, un gráfico dinámico que sería prácticamente lo mismo, pero directamente al gráfico Ujú. y crear solo la conexión. Si creo solo la conexión, ya estos datos esta base de datos con este archivo de Excel van a estar conectados, pero no va a haber como una herramienta que nos ayude a crear el informe. Voy a seleccionar entonces la segunda, informe de tabla dinámica, y nos pide igual, dónde desea situar los datos. Yo le voy a decir que lo sitúe efectivamente aquí en A1 porque es una hoja en blanco y ahí puedo hacerlo. Y voy a dar clic en aceptar. Listo. Observa, Allen, que de este lado en el panel derecho tengo lo mismo que tenemos los campos que trabajábamos hace 8 días en la tabla dinámica, pero con la novedad de que aquí no, en este archivo no tenemos ninguna tabla. Aquí no hay ninguna tabla, sino únicamente nuestro reporte de tabla dinámica. Está conectada a través de Axel. Está conectada al archivo de Access. Y entonces yo aquí ya puedo empezar a hacer mi análisis de información de una forma más veloz y sin el límite que tiene Excel del millón de filas. Nosotros aquí en mi trabajo, por ejemplo, hemos hecho análisis de información que tiene más de 5 millones de registros y se está procesando dentro de Excel con únicamente la conexión que existe entre Excel y Access. Vamos a empezar a ver, por ejemplo, algunas tablas dinámicas como las que hicimos la vez pasada, pensando en el almacén, por ejemplo, los tipos de almacenes y los montos que era este que llamábamos cantidad 2.
Déjame ver, creo que le cambiamos el nombre. Cuenta, descripción, documento. Están ordenados de una forma distinta, no están como la tabla en aquella ocasión. Mira, por ejemplo, vamos a ver cantidad. Cant y cantidad. ¿Te acuerdas que cambiamos cantidad por cantidad 2? Ajá, Y que para que no saliera el numerito a uno le pusimos cant y a otro cantidad. correcto. No recuerdo cuál era el del importe, pero vamos a poner este. Es este el del importe. Vamos a darle formato de número. Aquí, listo. Entonces, vamos a darle un poquito de vista a la tabla dinámica. Pero bueno, esto ya es un tema que ya vimos hace 8 días y el cual ya dominas de una mejor manera. No vamos a ponernos a hacer tablas dinámicas ni a explicarte lo que es una tabla dinámica, porque eso ya lo vimos. Pero desde aquí tú puedes hacer, Allen, tus reportes ya con la conexión que existe de aquel lado con la base de datos de Access. Sin las limitantes, menciono nuevamente, de lo que Excel nos hace. Si fuera 1 millón de registros, si fueran 2 o si fueran 3, aquí ya no tienes la limitante, sino únicamente aquí vas a hacer el reporte. Por ejemplo, esto, y tal vez ya creas tu gráfico dinámico, por ejemplo, pensando, ¿no? Así de manera rápida. Si yo tuviera 1 millón de registros y aparte mi tabla dinámica, ¿como cuánto calcules que pese tu archivo, Allen? Más o menos como 2 gigas, 2 no gigas, ¿no? Más sé, o menos. sí, por ahí. Mira, vamos a guardar este archivo nada más para que veas la capacidad de... Pero creo que Excel nada más tiene hasta cuánto, creo que menos de 1 giga, 512 megabytes, algo así. Algo así, ¿no? Su capacidad máxima. Sí, no tiene mucho. Mira, vamos a guardar este documento. Aquí vamos a poner conexión. Vamos a llamarlo conexión. Lo guardamos igual en el escritorio. Y a pesar de que tiene la conexión con el millón de datos que tenemos de aquel lado, si nosotros vamos al explorador y vemos el escritorio, nuestro archivo de Excel llamado conexión, que lo vemos aquí, no pesa más que unos cuantos kilobits. ¿Ya viste? Ajá. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos son nuestros informes, el análisis de la información que estamos haciendo de una base de datos que viene de Access. Y es así como de manera muy efectiva tú puedes traer información de Access a Excel y crear hasta tus cuadros de mando, tus dashboards y todos tus gráficos y demás. Todo eso ya, bueno, depende de qué es lo que requiera el usuario de la información. ¿Qué te parece, Allen? Muy bien. Me parece muy bien porque eso es lo que yo estaba buscando. ¿Te acuerdas como yo te comenté la semana pasada Ujú. de que, de que necesitaba algo donde tenía tanta información de bancaria, de clientes, porque sabes que el banco maneja millones de registros Así es, y un volumen, manejamos, imagínate que nosotros manejamos, me reservo el nombre del banco, claro. manejamos más de 100.000 registros, bueno, 100.000 clientes más. Y nuestro fuerte son clientes de ahorro, que son cuentas pequeñas y cuentas como de niños. Ponte que un niño puede abrir una cuenta, ¿me explico? Para Sí, que claro. ahorren. Y hay un montón, más o menos son como 100.000 clientes, entre clientes y cuentas. Y entre cuentas creo que son como 300.000 cuentas por ahí. Ajá, Porque un cliente puede tener varias cuentas, ¿me explico? así es. Y entonces me pidieron un informe en el banco sobre que querían el movimiento de las cuentas mes por mes de todo el año 2015. ¿Qué No, y pasó los con él? movimientos, imagínate el número de movimientos. Por tipo de categoría, porque en el banco solamente, bueno, ahí donde trabajo manejamos 5 tipos de categoría: ACH, efectivo,
transferencias internacionales, cheques depositados y cheques comprados, ¿verdad? Ok. Tenía que filtrar esas 5 categorías en las columnas y poner la cantidad de clientes y luego filtrarlas por mes. Uf, ¿te imaginas cómo el dolor de cabeza que yo tuve con eso? Seguro que sí. Y, y no pude, o sea, lo que pude hacer fue filtrarla mes por mes. No me cabía en un Excel, ni Y siquiera meterla 6. obviamente en varias hojas. Uf, hice como, no sé, 30 libros de Excel. Wow. Mira, con el archivo de Access hubieras hecho una sola base de datos y Exacto. listo. Y hago esto mismo, ¿verdad? Claro, de hecho te iba a preguntar, cuando descargas esa información, ¿la descargas en un archivo, en un TXT, en un CSV, Ajá. un texto, En un texto plano? un texto plano, entre comillas, un TXT, Ajá.